Hola, primero, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a avanzar un poquito más con este nuevo campo numérico que estamos trabajando, que es el campo de los números racionales, que comenzamos en la clase pasada. Habíamos dicho que los números racionales son aquellos números que surgen de una división, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos una división, como resultado obtengo un número racional. Por ejemplo, si decimos 10 dividido 5, eso me daría 2. Vamos a decir que el 2 es un número racional. También es un número natural, que es un número de los que estuvimos viendo en el primer campo numérico que trabajamos este año. Pero nosotros solemos relacionar más a número racional a aquellos que surgen de una división que no es exacta. Por ejemplo, si yo digo 10 dividido 7, ¿sí? Eso no me da un resultado exacto como 10 dividido 2. 10 dividido 7 no se puede resolver como un número natural, o un número entero, no tiene solución, entonces lo vamos a escribir como si fuera una fracción, ¿sí? Y si hago la división utilizando las comas, me va a quedar una expresión decimal, ¿está bien? Y habíamos dicho que esas por ahí eran las dos formas más conocidas de ver a un número racional, como si fuera una fracción o como si fuera una expresión decimal, que serían los números que tienen coma. Nosotros vamos a trabajar con ambas dos expresiones, ¿sí? Vamos a comenzar a profundizar un poquito más en lo que es una fracción, a nombrar sus partes, y vamos a empezar a ver cómo podemos reemplazar, o mejor dicho, cómo podemos representar una fracción, ¿sí? A ver, comencemos con esta, miren. Ahí tenemos lo que es fracciones. Una fracción es una expresión de este estilo, ¿sí? Un numerador y un denominador. Por ejemplo, la cuenta que dijimos recién, 10 dividido 7. Como esta división no es exacta, tranquilamente lo vamos a escribir de esta forma, ¿sí? Eso sería una fracción. Entonces voy a decir que el 10, en este caso, es el numerador, y el 7 vamos a decir que es el denominador. Eso es en cuanto a nombres, ¿sí? Cuando hablo del numerador es el de arriba, cuando hablo del denominador es el número de abajo. Bien, lo que vamos a hacer es la representación, ¿sí? ¿Cómo vamos a representar una fracción? Bien, el método o la forma más conocida de representar una fracción es utilizando el método que algunos llaman el método del chocolate, ¿sí? Lo vamos a representar como si fuera una tableta de chocolates. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Si quiero representar, por ejemplo, este número, esa fracción, 3/4, ¿sí? El número de abajo, o sea, lo que hacemos siempre es armar un rectángulo, que es lo que nosotros llamamos el chocolate. El número de abajo, que es el denominador, me denomina en cuánto hay que dividirlo, en cuánto tengo que dividir a ese entero. En este caso, por ser un 4, a este rectángulo lo vamos a dividir en 4, ¿sí? Entonces ya tengo ese entero dividido en 4. Y la parte de arriba me va a decir cuántos tendríamos que considerar, que nosotros vamos a decir cuántos vamos a pintar. Entonces, lo que yo voy a hacer es pintar, en este caso, 3. 1, 2, 3. Y esa sería la representación de esa fracción, ¿sí? Dividí en 4 y tomé 3. Si se fijan, la cantidad de cuadraditos que pinté no llegan a completar un entero. Significa que este número es menor que 1, ¿sí? Fíjense la diferencia con esto. Si yo hago, por ejemplo, el número 7 medios, ¿sí? ¿En cuánto tengo que dividir a cada entero? Lo tengo que dividir en 2. Bien, entonces hago un rectángulo y digo, bueno, lo divido en 2. Y ahora tendríamos que pintar 7. El problema es que yo no tengo 7 para pintar. Entonces voy a tener que seguir agregando enteros. Agrego otro entero y nuevamente lo vuelvo a dividir en 2. Cada vez que agrego un entero lo tengo que dividir en la cantidad que me indica el denominador. Bien, ahora ya tengo 2 enteros. ¿Puedo pintar 7? No, aún no puedo pintar 7. Entonces digo, bueno, agrego otro más. Ahí tengo otro entero, que también está dividido en 2. Bien, ¿puedo pintar 7? No, todavía no. Entonces me veo en la obligación de agregar otro entero más, ¿sí? Al agregar otro entero más, me queda esa cantidad. Y ahora sí puedo pintar 7. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces la representación del número 7 medios termina siendo esta, ¿sí? Si se fijan, acá tengo un entero, 2 enteros, 3 enteros. Significa que este número va a ser 3, algo, ¿sí? Esta es la mitad, sería 3,5. Entonces, esa sería la forma correcta de representar una fracción. El número de abajo me dice en cuánto divido a cada entero y el número de arriba cuántos tengo que pintar. En algunas ocasiones
cuando el número de arriba es más grande que el número de abajo, me voy a ver en la obligación de usar más de un entero, ¿sí? Después vamos a ver que las distintas fracciones, según si es más grande el numerador o el denominador, tienen distintos nombres, ¿sí? Algunas se llaman propias, otras se llaman impropias, y otro tipo de fracciones se llaman aparentes, ¿sí? Eso lo vamos a ampliar un poco más en el próximo video. En este video lo que quería que sepan era que entiendan cómo vamos a representar una fracción, ¿ok? Bueno, nos vemos en un rato.